Quiero compartirle acerca de derribando los argumentos contrarios. Hay argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y hay argumentos que nos llevan a razonar. Los argumentos son raciocinios. Y bueno, vamos a ver ahí 2 Corintios 10, del 3 al 6. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿todo qué? Pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ore conmigo, por favor, en esta tarde, en este segundo culto. Padre, oramos en el nombre de Jesús, que caiga tu palabra no solo en nuestro entendimiento, sino también a nuestro corazón. Háblanos, Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Quita todo pensamiento de distracción, y pedimos la intervención preciosa del Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, un argumento es expresado, he expresado poniendo como base el razonamiento, lo que es el raciocinio. Entonces viene a ser parte de una opinión bien fundamentada, porque no todos podemos tener argumentos. Diga conmigo la palabra argumentos, porque yo quiero que se vaya de aquí con una enseñanza el día de hoy. Yo quiero que de aquí usted se vaya libre en el nombre de Jesús para poder afrontar argumentos. Dice en las Escrituras la palabra militar, milicia. Dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Ahora, ¿de qué milicia está hablando? Está hablando en las Escrituras que cuando usted y yo fuimos salvados, fuimos rescatados de una perdición eterna, del pecado, por causa de que Jesús vino a nuestras vidas. Ahora enfrentamos una lucha constante en contra de una hueste de maldad y tinieblas. Está hablando de una lucha espiritual. Sí, no la vemos, pero hay constantemente una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual, dicen las Escrituras, que aunque no militamos según la carne, dice que las armas de nuestra guerra, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿De qué fortalezas está hablando las Escrituras? La palabra de Dios nos muestra ahí también en el libro de Proverbios 23:7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Los pensamientos vienen a crear fortalezas en la vida de una persona. Lo que habla las Escrituras de fortalezas espirituales trabajan en el raciocinio, en el razonamiento, en la lógica. Dice la palabra derribando argumentos, ¿verdad? Dice para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Son opiniones fundamentadas en el razonamiento de una persona, en el cual esa lucha se lleva en la mente. Esos argumentos tienen cabida en los pensamientos, y los pensamientos determinan muchas veces, dice la palabra, porque cuál es su pensamiento, la persona es así. Dicen las Escrituras que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice la palabra que ellos ya eran libres, ¿verdad? Que habían sido libres del faraón. ¿Sí? Habían sido esclavos. Dios los saca de esclavitud, pero dice la palabra que el pensamiento de la gente era de continuo hacer mal, a causa de que ellos todavía tenían su mente en Egipto. Ellos tenían todavía pensamientos, argumentos, opiniones fundamentadas. Es decir, es que allá me trataban bien. Diablo mentiroso, porque eran esclavos. ¿Cómo van a ser tratados bien? Los tenían sometidos, y el fundamento de sus vidas no había cambiado. Así hay mucha gente el día de hoy, puede ser libre en Cristo Jesús, vive como cristiano, pero todavía carga con pensamientos que lo tienen atado a un estilo de vida. Porque tal es su pensamiento, tal es la persona. Los argumentos vienen externos muchas veces, y otras veces vienen por cuestiones de experiencias personales. Nos empezamos a formar una opinión fundamentada de nosotros mismos por causa de rechazos, por causa de problemas en la vida, por causa de conflictos familiares, por causa de rompimientos matrimoniales, y eso viene a crear conflictos en nuestra opinión de nosotros mismos. Hay argumentos fundamentados porque nosotros mismos le dimos cabida a esos argumentos, pero también hay argumentos expresados por externos que vienen a marcar la vida de una persona. Esos argumentos dictan muchas veces, por ejemplo, pueden lograr etiquetar a una persona. ¿Le ha pasado? Ay, mira, ahí viene ese gordo que va ahí, mira el gordo. Y etiquetas a la persona, ¿verdad?
y ya está flaco y todo, y le dicen el gordo. ¿Cuántas mujeres le dicen gordito a la esposa, verdad? Ya nos tienen bien atados, hermanas, por eso no aplacamos. Estoy jugando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahí va el marihuas, y ya no es marihuano, ¿verdad? Ya no es marihuas, y ya hay un argumento sobre su vida, ¿verdad? No levante la mano, por favor, si alguien se identifica aquí. Pero hay argumentos. Entonces el argumento siempre busca convencer también a la otra persona. No sé si podemos subir un poquito, David, aquí a este micrófono, para no sobreesforzarme mucho, gracias, y me lo alejo más. Ay, gracias, ándale, está bien. Entonces, por esta razón, convence, persuade. El argumento puede persuadir sobre la verdad de lo que decimos, sobre lo que usted pueda pensar. Puede haber un argumento que lo pueda hacer dudar, y usted puede decir, es cierto, es verdad esto. Pero el problema es que muchas veces esos argumentos son equivocados, y vienen argumentos externos para confundir tu vida y para alejarte de Dios, por ejemplo. Y usted puede decir, es verdad que ahí no me quiere, y te aleja de Dios, y te quiere persuadir. Hay argumentos que te quieren convencer sobre una verdad bien fundamentada, porque hay razón, hay un raciocinio, hay una opinión bien fundamentada, mas sin embargo no significa que sea lo que es correcto en cuanto a tomar decisiones. Por esta razón, para que sea algo que te convenza, tú debes procurar que tu argumento sea coherente, sólido y sin contradicciones, y que esto pueda afectar incluso tu credibilidad acerca de Dios, acerca de tu pareja, acerca de tu matrimonio, acerca de tus hijos, acerca de tu propia persona. De allí que se nos diga que un buen argumento normalmente está blindado. No puede penetrar algo para cambiarlo de opinión. Está tan blindado que no lo haces cambiar de opinión, es decir, no tiene puntos débiles para enfrentar réplicas o puedas refutar a un argumento. El argumento es impresionante, hermano, porque el argumento busca persuadir. Lo voy a explicar de esta manera. El argumento, siempre cuando se habla de argumentos, siempre se busca convencer a la persona y que no tengas herramientas ni armas para que tú puedas decir, híjole, estaba equivocado. O sea, te convence. El argumento busca convencerte. El argumento busca fundamentar la opinión para que tú no puedas replicar o refutar esa aparente verdad. Y quiero mostrarles con las escrituras algunas cosas que sucedió en algunas personas, cómo enfrentaron argumentos en su vida, qué sucedió en esas vidas, y cómo usted puede tal vez identificarse con alguno de esos personajes de la Biblia, porque la palabra de Dios nos fue dada para poder nosotros corregir cosas en nuestra vida. Amén. Amén. Ya derribamos un argumento ahí, ¿verdad? Entonces, el argumento siempre buscará convencerte. Ya hay algunas filosofías o maneras de pensar que se basan en argumentos. Por ejemplo, el machismo. Pues yo la golpeo porque la quiero, y son mentiras, eso no es amor. Las mujeres dicen, es que me quiere, por eso me pega. Es un argumento equivocado. El feminismo, ¿verdad? La mujer está por encima del varón, del patriarcado, y empieza la lucha de poderes, y la gente fundamenta su opinión para que no haya derecho a réplica o de refutar algunas cosas, y las fundamentan como opiniones y las fundamentan como argumentos. El humanismo dice que el hombre mismo es capaz de encontrar una solución para cualquier problema, aparte que no necesita la ayuda ni siquiera de Dios. O sea, el humanismo te dice, tú puedes contigo mismo y tú mismo eres. La nueva era es una mezcla de espiritismo y misticismo que deja a la gente toda desorientada. Dicen que Jesús es energía, que el árbol es Dios, maneja el panteísmo, que todo es Dios. Dios está en todos lados, es verdad, pero no todo es Dios. Eso maneja la nueva era, entre tantas cosas más. Por ejemplo, el pensamiento y la filosofía del materialismo. Su lema es paz, pan y trabajo. Paz, pan y trabajo es su manera de manifestar sus argumentos. Dice el materialismo que todo lo que importa es la adquisición de bienes materiales. La ideología de género trae confusión, ¿verdad? Tú puedes tener derecho a tener un novio si tú eres hombre y casarte con un hombre si eres hombre, porque tú tienes derecho a escoger tu preferencia sexual. Ya hay argumentos que se levantan, dice la palabra, en contra de ¿qué? Del conocimiento de ¿quién? De Cristo.
y se ha establecido una verdad fundamental llamada palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esa verdad de Dios viene necesita venir a romper esos argumentos que se han levantado en la vida de las personas y que tienen muchas veces como limitante a la gente sumida en opresiones. Estoy hablando de argumentos sociales, de lucha social también, pero hay argumentos personales también. ¿Qué le parece el argumento de decir yo no soy nadie en la vida? ¿Qué le parece el argumento de decir nadie me quiere, todos me odian, verdad? Mejor me como un gusanito, no es una canción esa. ¿Cuántos saben el argumento? Yo no sé de nada ni nadie en la vida, soy un bueno para nada, una buena para nada. Otro argumento, es muy difícil lograr cosas, yo nunca seré, yo nunca conquistaré, nunca lograré aquello. Y empiezan los no como limitantes en tu vida. No tengo la preparación suficiente, no soy demasiado bueno, no soy demasiado cristiano por más que me esfuerzo, soy muy distraído, no soy lo suficientemente listo, nada me sale bien. Y empiezan los argumentos personales. Hablamos ahorita de algunos argumentos de ideologías y maneras de pensar, pero también hay argumentos personales. La gente empieza a tener pensamientos y luchas de opresiones en sí mismos y empiezan a decir, por ejemplo, una persona le duele el cuello, dice, ay, tengo cáncer, entonces ni se checa ni nada, ¿no? Y resulta que ya dice, ya, tengo cáncer, y empieza con miedo y con temor y no va a hacer un dolorcito de cuello, ¿verdad? Y ya era más una aspirina y que se orara por ti, listo, pero no te vas a morir. Y empieza la gente a irse más allá, ¿verdad? Y, ay, me va a dar el patatús, ¿verdad? Me siento bien mal por esto. Y empezamos allá a darle huevo al pensamiento y se crea un argumento porque ya le dimos cabida. Hay argumentos establecidos por personas de autoridad como padres, pastores, maestros, y empiezan a decir, niño bueno para nada, ¿verdad? Y empieza el argumento, ¿verdad? Se siembra un argumento en un pequeño. Y el niño dice, pues es cierto, soy bueno para nada. Niño, usted es la manzana podrida del salón, ¿verdad? Tú eres la manzana podrida aquí de la casa y por tu culpa. Y empieza el niño a cargar culpas, a decir que es la manzana podrida. Se hizo cristiano y después dijo, soy la llaga podrida. No se crean. Pero hay argumentos, hermanos. Estoy muy fea, estoy muy feo, estoy muy gordo, muy gorda, estoy muy cachetón, muy cachetona, tengo las orejas grandes, tengo el pelo feo, el carro del otro está mejor que el mío, y empezamos a compararnos. El problema no es la comparación, el problema es el argumento, que le damos cabida a la envidia, le damos cabida a pensamientos equivocados. Mira, ¿por qué él sí y yo no? Y empezamos a lidiar con pensamientos y argumentos que no vienen de Dios. Y tenemos que ir delante del Señor y decir, Señor, derriba en mi vida todo argumento en el nombre de Jesús. Amén. Usted y yo tenemos que pararnos en la brecha y decir, Señor, de aquí no se va a pasar nada, porque está la aduana de la palabra de Dios, está la aduana de las Escrituras, que dice quién soy en Cristo Jesús, que dice quién me ha comprado y qué valor tengo delante de Dios. Amén. Hay gente que se menosprecia, se rechaza, se cabizbaja, se sobaja, se autolesiona, se golpea. Hemos conocido jovencitos de secundaria que empiezan a sajarse con navajas en los brazos y en las piernas. Yo no sé si quieren llamar la atención qué les pasa, pero dicen, no, yo no valgo nada en la vida. Y se empiezan a sentir el dolor, empiezan allá a lastimarse con navajas en las piernas, donde los papás no los pueden ver de esta altura, o en los brazos si usan mangas largas. La gente empieza a hacer cosas por pensamientos. La gente no quiere hacerse daño, pero le da cabida a un argumento en su vida y empieza a lastimarse a sí misma. Dice la palabra que poderosas son en Dios nuestras armas de la milicia para la destrucción de esas fortalezas, para derribar argumentos. El argumento tiene un poder muy fuerte. El argumento, cuando se arraiga a una persona, porque el argumento te dice, es que esta es la razón, o sea, esta es verdad, o sea, para ti es una verdad fundamentada. La palabra argumento tiene que ver con cosas fundamentadas en un razonamiento, o sea, tiene mucho que ver, pesa. Mas sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios y decimos, puedo ser sano, es verdad que puedo ser salvo, es verdad que en Cristo me ha perdonado mis pecados, porque ante Dios yo me siento bien mal, yo soy lo más vil y más menospreciado, yo no creo que Dios me pueda perdonar este pecado. Y hay un argumento de condenación.
Pero vemos que en Cristo dice, pero en Cristo eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, de aquí todas las cosas son hechas nuevas para ti, amén. Y empezamos a toparnos con situaciones personales y yo no puedo, Señor, lograr esto, yo no puedo hacer aquello, pero en tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, me siento entristecido, cabizbajo, pues dice la palabra, esa es una verdad fundamentada, mas sin embargo voy a la verdad de Dios y dice las Escrituras que el gozo del Señor es mi fortaleza, amén. Y empezamos a derribar argumentos, empezamos a quitarlos y empezamos a poner como fundamento la palabra de Dios. Qué importante es entender la palabra de Dios, porque es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces empezamos a derribar argumentos, pero también se han creado fortalezas. ¿Ha visto usted las ciudades amuralladas? ¿Ha visto los lugares donde se han edificado muros alrededor de una ciudad? Esto es para que el enemigo no penetre tan fácil. Pero muchas veces el enemigo ha levantado fortalezas para que no entre la verdad de Dios. Y el enemigo ha levantado murallas de temor, murallas de inseguridad, murallas de miedo, murallas de situaciones de enfermedad, de muerte, pensamientos de suicidio, y empieza a levantar de pobreza y de limitantes sobre tu vida, que cuando menos esperas ya estás adentro de una fortaleza y dices, no puedo salir de aquí, yo no puedo salir de esta situación. Y empieza el enemigo a trabajar. Y cuando menos lo esperas ya se hizo una fortaleza. Pero gracias a Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, amén. Y tú puedes derribar esos argumentos y fortalezas en el nombre de Jesús. ¿Cómo, pastor? Primeramente recibe el consejo de Dios. Primeramente recibe la palabra de Dios, recibe la verdad de Dios sobre tu vida. Que es verdad que los tuyos somos viles pecadores, pero Cristo murió por nosotros, amén. Y Él ha perdonado nuestro pecado. Entonces ya no hay más condenación en nosotros. Ya los que andan en Cristo ya no andan en condenación, dice la palabra, amén. Ya anda la gente toda condenada, toda atada y toda afectada por pensamientos que los sobajan. Sin embargo, cuando tú te levantas en el poder del Espíritu Santo, derribas esos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No puedes vivir diciendo, yo no puedo perdonarlo, yo no puedo perdonarla, yo no puedo avanzar en esto, no puedo, pastor. Sí puedes, sí puedes. No permitas que ese argumento de que no puedes te domine y te controle. Tienes que decirle, Señor, derriba en mi vida esos argumentos para que venga la verdad tuya y pueda transformar mi vida y pueda transformar mi casa, Señor. Si bien ha habido un razonamiento, porque la serpiente fue muy astuta, fue más astuta que Eva, dice la palabra, y empezó a argumentar con Eva, ¿verdad? En Génesis 3, cuando habla de la caída del hombre, no lo vamos a leer, solo lo vamos a usar de referencia. Y vemos cómo la serpiente empieza a trabajar en una plática con Eva. Y empieza a decirle, con que Dios no te ha dejado, no les da permiso, ¿verdad?, de tomar del fruto de la ciencia del bien y del mal. No, pues no tenemos permiso. Pues sabe Dios que si tú comes de ese árbol, no pasará nada, hombre, no vas a morir. ¿Era verdad? Déjeme decirle que sí era verdad. No iba a morir, o cayó muerta Eva después de comerlo. Pero sí murió espiritualmente, ¿verdad? Por eso dice la palabra, Eva estaba razonando. El campo de lucha es en el razonamiento en lo físico, pero cuando tú lo enfrentas en lo espiritual, no habrá ningún arma forjada que prospere contra ti, amén. Y aunque te lluevan situaciones, tú puedes decir, a ver, ¿qué dice Dios de esto de mí? Dice la palabra, y le dijo, no vas a morir, hombre. Era una verdad a medias, que termina siendo mentira, ¿verdad? Pero la estaba llevando una desobediencia. Dijo, mira, sabe Dios que cuando tú comas de este árbol, tus ojos serán abiertos. ¿Era verdad? Sí, le iban a ser abiertos los ojos. Pero estaba cayendo en una desobediencia. No le hizo ver las consecuencias de la desobediencia y la rebeldía que iba a cometer. Estaba presentando el argumento bonito, ¿verdad? Tan fuerte fue el argumento que Satanás, como serpiente, le presentó a Eva, que la convenció. Así que con el diablo no se negocia ni se platica, hermanos, ¿verdad? Al diablo se le echa fuera en el nombre de Jesús, amén. Que el Señor lo reprenda. Y el diablo usa gente para poderte meter argumentos en contra de la voluntad de Dios.
¿Qué haces en esa iglesia? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué estás ahí en esa iglesia? Mira hacia ahí esto, y te empieza a aventar argumentos, ¿verdad? Razones. Ya estás tú sobándole la espalda al diablo, haciéndole caso. La lengüota todo lo que da la otra persona. Tú tienes que identificar que no es la persona. Si qué argumento me está dando esta persona, ¿me conviene? ¿Es correcto? Porque te está convenciendo de sacarte del propósito de Dios, de sacarte de las cosas de Dios que te llevan a cumplir un propósito glorioso. De tal manera que Eva fue convencida. Eva agarró del fruto y vénganos tu reino, ¿verdad? Se lo comió. Y no solo eso, dijo, estaba bueno, le compartió el mandilón de Adán, Adán, y se lo comió también Adán. Dijo, ay, pues bueno, vamos a entrarle, ¿verdad? Cuando Dios confronta sus vidas y pregunta, ¿dónde están? Usted sabía que Dios sabía dónde estaban ellos. Sí, porque Él es omnipresente y omnisciente, todo lo sabe. Le estaba diciendo, ¿dónde están? ¿Dónde han caído? Mira lo que han hecho. ¿Dónde estás? ¿En qué condición estás? ¿En qué posición estás ahora? Mira hacia dónde estás ahora. ¿Qué pasó? Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. Dijo, ¿qué pasó, Adán? La mujer que me diste, en lugar de asumir la responsabilidad y decir, Señor, te fallamos, nos rebelamos contra ti, perdónanos, te ofendimos y le hicimos caso a la serpiente. No, es que la mujer que me diste, Señor, me convenció. O sea, fue tu culpa. El argumento de Adán era, Señor, fue tu culpa por haber creado a esta preciosa mujer que me diste. Por eso la palabra de Dios a hablar las consecuencias de ese acto llevado por aceptar un argumento. El diablo es bien astuto, hermano, y te va a manejar verdades a medias. Te va a decir, ¿verdad que se enojó contigo? Pues sí, sí se enojó. ¿Y verdad que eso? Entonces tú tienes razón. Y el diablo te va a llevar a exaltarte a ti mismo y te va a decir, es que tú tienes la razón. Diablo mentiroso. Porque lo que Dios busca es que tú puedas humillarte ante el Señor. Tú y yo podemos humillarnos, reconocer nuestra falta y decir, Señor, yo he pecado contra ti, Señor. Te he fallado. Y no voy a presentar ninguna razón, ningún argumento, Señor. Ya me cachaste, está bien, me rindo a ti. No voy a presentar ninguna excusa, no voy a presentar nada. Voy a abrir mi corazón delante de ti. Otro argumento. Hay gente que pone argumentos para no hacer la voluntad de Dios. Y le pasó a Jonás 1 y 3 y 4 al 2. Y Jonás se levantó para huir de la presencia. ¿Para qué? Huir. ¿Podía huir Jonás de Dios? ¿Se puede huir de Dios, sí o no? No se puede. Salmo 139 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿Verdad? Dicen las escrituras, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Mira qué chulo él. Y se fue a Tarsis, bien lejos, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mira, qué interesante. ¿Cuánta gente no se va lejos de la presencia de Jehová, verdad? Pero Dios va a acomodar todo para que te des cuenta que de Dios no nos podemos esconder. Dicen las escrituras, todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Y tarde que temprano le iba a alcanzar a Jonás la consecuencia de su desobediencia. Dios le había dicho, Jonás, levántate, ve y pregona a Nínive y anuncia que se arrepienta, porque de aquí a tantos días voy a destruir la ciudad si no se arrepienten. Y Jonás dijo, Señor, Jonás era una ciudad principal en ese entonces, tenía un comercio tremendo, era una ciudad de comercio, de negocio, de auge económico. Y Jonás como que traía algo contra la gente de Nínive. Decía, no, son bien pecadores, son bien malos. Yo no sé qué le había pasado a Jonás, pero él decía, no merecen el perdón de Dios. Yo sé, Señor, que tú eres bueno en grande misericordia, y si ellos se arrepienten, tú los vas a perdonar, y ellos merecen el castigo de todo lo malo que han hecho. Fíjate, se creía más justo que Dios. No lo dijo en un principio, no dice en las escrituras, hasta el final, más adelante.
después de que el pez lo vomita. Y cuando Dios manda, nuevamente ya obedece Jonás y va y pregona y empieza a decir: de aquí a tantos días, si no se arrepiente el pueblo, viene Dios con destrucción sobre esta ciudad y sus moradores y toda bestia del campo, y va a raer con todo esto. La gente escuchó el mensaje después de que Jonás pasó un proceso sobre su vida. Él empezó a argumentar. Cuando la gente entiende el mensaje de Jonás de parte de Dios, la gente empieza a actuar y se empieza a proclamar ayuno y oración para clamar delante de Dios. Y empezó a arrepentirse y oyó oídas del gobernador, del gobernante de ahí, y mandó a todo el pueblo, a toda bestia del campo, a todo hijo que ya estaba en alimento, y decía: todos, desde el pequeño hasta el más grande, ayunemos y clamemos por la misericordia de Dios para que no nos venga tal destrucción. Y el pueblo clamó y subió ese clamor de arrepentimiento. Escucharon el mensaje de Dios y se arrepintió, y dijo Dios: no voy a traer mal sobre este pueblo porque se ha arrepentido. Amén. Pero Jonás se enoja y dice: ya ves, Señor, yo sabía que tú nos ibas a perdonar, lo sabía, por eso no quería hacer tu voluntad, porque no se vale, ellos merecían morir. Y empezaba a argumentar con Dios. Digo: ¿tanto te enojas, Jonás, por esa? O sea, ¿no te da gusto que se hayan arrepentido? Dijo: me enojo mucho. Estaba enojado Jonás. Y él tenía argumentos que le podía presentar a Dios para no servirle, para no hacer su voluntad. Yo no sé qué argumento le estás presentando a Dios para servirle a Él, pero Dios te va a poner en un barco, y Dios te va a poner en un pez hasta que tú y yo entendamos. Amén. Así que, ¿te las quieres ver con el Señor? ¿O preferimos flojitos y cooperando? Señor, está bien, voy a hacer tu voluntad, Señor. Porque Dios, cuando se propone hacer algo en la vida de una persona, no depende del trato del pastor ni de la gente, sino Dios mismo tratará con esa persona y buscará de todas maneras arrinconarlo para que diga: está bien, Señor, me rindo, te voy a servir, está bien, voy a hacer tu voluntad, está bien, ahora sí voy a orar. Porque Dios te va a poner situaciones, te va a acercar, porque tanto te ama Dios y tanto me ama que nos va orillando a que, Señor, aquí estoy, lo que tú quieras que yo haga, quiero hacer tu voluntad. Deja que Dios te guíe, deja que Dios te muestre, te revele, y encamínate a su propósito y a su voluntad. Dice la palabra en Jonás 4:2: y oró a Jehová y dijo Jonás: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré. Ahí está el argumento: por eso me fui a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes de mal. Ya lo sabía, Señor. Digo: Señor, ten misericordia de nosotros, porque somos solamente vasos en tu barro y queremos solamente serte fieles a ti, hacer lo que tú quieras que hagamos, Señor. Ay. Escuchamos el testimonio en la mañana, ¿verdad?, del pastor Mauricio. Tomaron una decisión de irse a Ucrania, ¿verdad?, a servir al Señor, siendo él administrador de empresas. Se fue con su esposa sin conocer el idioma. Vivíamos en una casita y la sufrieron, la padecieron, ¿verdad? Escuchamos varios testimonios y bien pudieron argumentar. Gloria a Dios, porque Él sigue levantando y sigue sosteniendo y sigue ayudando, pero lo importante es que Dios cumpla su propósito en lo individual, en cada persona. Amén. Que tú dispongas tu corazón a Él. Hay otro argumento de Gedeón en Jueces, capítulos, no lo vamos a ver, son 2 capítulos del 6 al 8. Voy a hacer algo resumido brevemente para pasar a otros argumentos. Gedeón estaba escondido en una cueva, porque los madianitas cada ciertos años iban y conquistaban lo que ya habían sembrado los israelitas, y venían los madianitas, venían en contra del pueblo de Israel, y Gedeón estaba en una cueva escondido, trillando el trigo. Dice la palabra que se le aparece el ángel del Señor, le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Yo me pregunto, ¿cómo nos ve Dios? Si él estaba escondido y tenía miedo de sus enemigos, y todavía viene el ángel, y yo creo que los ángeles no son sarcásticos, ¿verdad? No utilizan el sarcasmo, pero él dijo: varón esforzado y valiente, porque Dios ve un potencial en ti que ni tú mismo ni yo mismo podemos ver. Y cuando dejamos los argumentos a un lado, Dios dice: este me es útil para mi obra, este me es útil para mi reino, y yo lo voy a levantar y quiero hacer algo glorioso en su vida. Y dice Gedeón: ay, Señor, y le empieza el ángel del Señor a darle el mensaje, decir: mira, Dios te ha escogido para levantarte por juez y libertador de esta ciudad.
de esta nación. Y él decía, y dijo una frase muy interesante, dijo, yo soy el más pequeño de mi tribu, yo soy el más pequeño, Señor. No, ¿cómo es que me escoges a mí? Escoge a mi hermano mayor o a los mayores que están en la casa. Yo estoy aquí con miedo, escondido. ¿Por qué me escoges a mí? Digo, porque estos son los que me gustan. Aquí voy a glorificar mi nombre en personas incapaces, débiles, expuestas y con situaciones en su vida que dicen, Señor, si tú no haces algo, Señor, yo no sé qué voy a hacer. Porque son los que más se pegan a Dios, los que se sienten más pequeñitos. Y que cuando toman la identidad de Dios con esa seguridad pueden decir, Señor, aquí está mi vida, Señor. Úsala para tu gloria y para tu reino. Y Dios empieza a tratar, y él usó una serie de argumentos, y empezó a argumentar, y Dios en su misericordia, infinita paciencia, diga conmigo, gracias Dios. Ay, cuánta paciencia te ha tenido el Señor, y el pastor también, hermano. Pero viene y le pone la prueba y le dice, está bien, y aparece mojado el vellón y todo lo demás seco. Dice, ahora sí creo que eres tú el que me está enviando, Señor. Pues no presentes argumentos delante de Dios cuando se trata de hacer eso. Puso un argumento a Jesús y Jesús no pudo hacer muchos milagros. La gente decía, cuando Jesús se presentó en Nazaret, la gente decía, miren, ahí va el hijo del carpintero, ahí va aquel el cual su papá es José y su madre es María, nació de esa casa. Nosotros lo hemos visto y dice la palabra que Jesús hizo allí pocos milagros a causa de la incredulidad de la gente. La gente argumentaba y la gente no recibe su milagro, no recibe lo que Dios tiene para su vida a causa de que antepone maneras de pensar. Viene en Juan 5, 2 al 9, perdón. Si lo pueden abrir, por favor. Había otro argumento allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía, ¿cuántos años? 38 años, que estaba enfermo. Que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿qué le preguntó? ¿Quieres qué? No, 3 palabras tan sencillas. ¿Quieres el agua? Y entre tanto que yo voy, ahí voy medio arrastrándome, otro desciende antes que yo. Se empezó a quejar, Jesús estaba diciendo, ¿quieres ser sano, sí o no? Y la gente empieza a desvariar con otras cosas. Jesús te dice, ¿quieres que tu familia sea bendecida? Es que, Señor, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Señor, es que no tengo tiempo para hacerlo. Y empieza a argumentar la gente. A mí me impacta, hermanos, pero gente quiere servir al Señor y comienzan muy bien, pero algo sucede en el camino que hay un desgaste y la gente dice, no, ya no tengo ganas. Y yo recuerdo que hace años yo los veía, no, hombre, hermano, ¿cómo quisiera servir en esta área? Y mira, no, pues prepárate, ¿verdad? Y se preparan con ahínco, con esfuerzo, buscan al Señor, oran, y de repente ya hasta se dan el taco. Oye, ¿qué les pasó? ¿No se acuerdan dónde los sacó el Señor? ¿No se acuerdan cómo batallaron, cómo hacían las cosas? Y ahora que Dios los está usando y los está bendiciendo, ahora ya no quieren servir. ¿Qué les pasó? No entiendo. Y la gente empieza a argumentar, es que ya no tengo tiempo, Señor. Es que ya, pues cambiaron mis intereses, cambiaron mis gustos, cambiaron mis modas. Y digo, ¿quieres ser sano? Y lo levanta en su nombre precioso y fue sano. Por último, había otro argumento de una mujer. Jesús le presenta un argumento. Ahora Jesús fue quien le presentó un argumento a esa mujer. Le digo, tú no puedes recibir esto, tú no debes. Jesús le presentó un raciocinio y un argumento a la mujer sirofenicia en Marcos 7, 24 al 30. Levantándose Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era, ¿qué? Griega. 7:27, creo. La mujer era griega y sirofenicia de nación.
y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero. No le dijo no, simplemente dijo: déjame primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús le estaba diciendo: yo vine a la casa de los hijos de Israel, vine a aquellos a los que el Padre me envió por la promesa. Primero, dice las Escrituras en Juan 1:10 y 1:12, ¿verdad? A los suyos vino. ¿A quiénes eran los suyos? La mujer tenía el argumento para irse ofendida delante de Jesús. La mujer tenía todo el derecho de decir: ¿por qué me rechazas, Jesús? Aquel que dice que los niños se le acercan, aquel que han dicho que sana al leproso, al ciego, ¿por qué me rechazas? Y la gente empieza a tener situaciones con Dios y se siente rechazado por Dios. Pero la fe de esta mujer fue muy grande, porque la mujer dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa. Le estaba diciendo: mira, Señor, tienes razón, no es para mí el milagro, pero tengo tanta fe que tu misericordia y tu amor es tan grande que una migaja tuya es suficiente y bastará. Una pequeña palabra tuya es suficiente, Señor, para sanar a mi hija. No merezco el milagro, no merezco tu perdón, no merezco tu salvación, pero si tú quieres, puedes hacer un milagro conmigo con esas migajas, Señor. No me des el pan si quieres, no me invites a la mesa, pero eso que los hijos tuyos, a los que tú viniste, van a desparramar, dámelo a mí, Señor. Ella está, perdona la expresión, hermanos, pero ella estaba diciendo perrilla, porque dijo: no le está bien ser dado, el pan es para los hijos y no lo podemos echar a los perrillos. ¿Entendió la indirecta de Jesús a la mujer? La mujer tenía todo el argumento para decir: está bien, adiós, me voy. Está bien, no lo merezco. Está bien, mira, aquel que decía que me amaba, aquel que decía adiós, y decir: ya me rechazaste, Jesús. Pero más sin embargo, ella fue movida, estremecida en su espíritu, en su corazón. Digo: sí, Señor, pero es tan grande mi necesidad que tú puedes hacer un milagro en mi vida. Si a ti te place, si tú quieres, tú vas a hacer un milagro con esta migaja, Señor. Y la mujer entendió que podía clamar e insistir a Dios y poderle decir: Señor, el argumento que tú me estás poniendo es verdad, no lo merezco, pero si tú tienes misericordia, esto es válido para mí, Señor. Y Jesús dijo: mujer, grande es tu fe. Por esta palabra ve. Y cuando ella iba, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el enemigo, el diablo, el demonio había salido, y la hija estaba tranquila, acostada en su cama. Hermanos, hay argumentos que van a venir a tu vida, que van a decir: mira, no puedes hacerlo, no lo vas a lograr, no tienes derecho, no lo mereces. Y tú puedes decir: Señor, está bien, tal vez no lo merezco, pero ese es tu argumento, pero yo creo que tú puedes hacer algo en mi vida. Aún así voy a insistir. La mujer que estaba con el flujo de sangre se abrió camino hasta Jesús para tocar el borde de su manto. Ella pudo haber dicho en sus argumentos: mire, yo no sé, pero gracias a Dios que no era mexicana, porque el mexicano es bien penoso. Anda la Biblia y pregunta: ay, no, qué pena, ¿verdad? Y saca el rebozo y saca la trenza, ¿verdad? Y ve para allá: no, qué pena, qué pena. Yo que le dijeron a esta mujer de flujo de sangre, que tenía muchos años también: mira, ahí está el Señor que ha sanado. Ella pudo haber escuchado de Jesús, y ella fue y se abrió camino. Dijo: yo no merezco la atención de Jesús, pero si tan solo tocar el borde de su manto, va a fluir un poder sanador de mi seguridad, porque necesito un toque de mi Dios. Y fue ante Jesús, y Jesús hizo un milagro en su vida. Y hay argumentos que la gente te puede decir: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué buscas de Dios? ¿Para qué te comprometes con Dios? ¿Estarás perdiendo el tiempo? ¿Estarás solamente yendo por ir? Yo te invito a que tú puedas experimentar el favor de Dios en tu vida cuando te atreves a creerle a Él y rompas con todo argumento en el nombre de Jesús. Dice la palabra que el reino de los cielos es de los valientes, de los violentos, ¿verdad? De los que se esfuerzan, no de los sacatones, de los pastos crecidos, ¿verdad? No de aquellos que dicen: ay, no, mejor no. De los que son personas que se acobardan. Dicen: y los cobardes entrarán al reino de los cielos. Digo: Señor, quítame lo cobarde, porque yo quiero entrar al reino de los cielos. Y Dios nos llama a servirle. Dios nos llama a hacer su voluntad. Y dice: Señor, ¿cómo voy a hacer tu voluntad? Yo no puedo. Y si esos son los que yo quiero, que dicen que no pueden, pero que sí se disponen. Aquel que dice: no puedo, pero estoy dispuesto, Señor. Esos son los que Dios busca.
porque han quitado de su vida todo argumento y han dicho: es verdad, Señor, yo no puedo. Me basto en tu gracia, me basto en tu fidelidad, me basto en tu poder, en tu amor, en tu presencia, porque sin ti yo no puedo. Dice el Señor: ya quitaste el argumento, ya te quitaste el manto, ahora puedes confiar en mí. Ahora voy a empezar a obrar en ti. Ahora voy a empezar a derramar mi favor y mi gracia, y empiece Dios a obrar en la vida de la persona. Yo no sé qué argumento puedas tener y qué problema puedas solución. En Dios hay una salida, y Dios está formando tu carácter, y empezamos a hablar con la gente que cambia esa manera de pensar, cambia ese razonamiento que te está estorbando para lograr cosas para Dios. ¿Qué te está deteniendo el día de hoy? ¿Qué cosas están estorbando en tu vida? Tal vez no te sientas capaz. Entrégale tu incapacidad a Dios. Tal vez te sientas muy débil. Entrega tu debilidad. Dice la palabra: diga el débil. ¿Qué argumento podemos tener delante de Dios? Señor, es que no tengo. El Señor te dice: es más bienaventurado dar que recibir. Ay, sí, verdad, Señor. Así que lo que tengas, dalo. Pero no tengo mucho. No te dije cuánto. Dalo poco, que lo poco que tengas, séme fiel. Y con eso estás sembrando esa semilla de bendición en tu casa y para tu vida. Y empezamos a cambiar nuestro argumento. Me decía una persona hace un año: pastor, es que yo no diezmo ni ofrendo y no quiero. Está bien, hermano, usted se pierde la bendición. Dice la palabra: maldito soy con maldición. Ay, pastor, dice la palabra, no lo dijo el pastor. Quéjese con Malaquías. ¿Quiere bendición o maldición? Le pregunté al hermano. No, pues bendición. Pues obedezca al Señor. Es que en la otra iglesia me lastimaron, pastor. El pastor hizo esto y lo otro, y aparte los dineros pasó con aquello, nos defraudaron de esta manera. Deje que Dios trate con ellos. Perdónalos, suéltelos. Pero usted está en una nueva etapa en su vida. Y tal vez aquí lo vamos a defraudar, o le vamos a quedar mal algunas cosas. Yo no sé, yo espero que no. Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y créame que vamos a esforzarnos por ser de buen testimonio, por ser transparentes y ser de bendición para su vida. Pero yo no quiero que se pierda la bendición y empiece a cambiar la persona. Se le quita el argumento. Pastor, es que mi esposo no lo aguanto. Pastor, mire. Bueno, y empezamos a hablar. Y te dan los argumentos. Y yo digo, me pongo a llorar con el hermano, con la hermana. Hermana, tienes razón. No, qué bárbaro, hermano. Yo también me deprimo, mi esposa, yo estamos llorando con la hermana. Hermana, tiene razón, déjenos. No se crean. Nunca hemos dicho eso. Pero nos condolemos. Hermana, tiene razón. Tal vez tiene toda la razón. Pero ¿qué dice el Señor? Dice: perdona, ama, restaura. Y a lo mejor usted no lo siente, pero decida empieza a dar el paso con una decisión en este momento. Pastor, es que no se vale, me hizo esto y lo otro. Tiene razón, el argumento dice que sí, usted tiene toda la razón. Pero el Señor quiere hacer una obra en tu vida. Dale oportunidad a Dios que opere en esa circunstancia. Y empieza la persona a dejar a un lado sus argumentos, a morir a sí mismo y decir: está bien, Señor, voy a hacer tu voluntad. Mis argumentos habían pesado y me decían que me caminaban hacia este destino, pero Señor, yo quiero agradarte a ti, Señor. Y empieza el joven, empieza el papá, empieza la mamá a cambiar su manera de conducirse en la vida a causa que ha renunciado a sus hijos. ¿Qué pasa de pie en esta noche, por favor? Y dígale: Señor, se han levantado argumentos en mi vida. Se ha levantado, Señor, situaciones. Dice tu palabra que se ha puesto un fundamento, el cual es Jesús. Hoy nos arraigamos y nos cimentamos en Jesús. Hoy, Señor, queremos arraigarnos en la presencia de Dios. Queremos, Señor, cimentar nuestra vida en el propósito de Dios. Padre, hoy buscamos, Señor, hacer tu voluntad y hacer a un lado todo argumento que venía en nuestra contra, Señor. Y Padre, hoy reconocemos nuestras fallas, reconocemos nuestras limitantes, reconocemos nuestros temores delante de ti, Señor. Pero yo sé, Padre, que tú tienes el poder para usar lo más vil y menospreciado. Tú tienes el poder, Señor, para obrar en mi vida. Dígale: Señor, yo sé que tú harás algo en mi vida, Señor. Yo sé que hoy es el día en el cual yo puedo creer que mi Dios me ha sacado de tinieblas a luz admirable con un propósito glorioso. Señor, no dependo de mis talentos, ni mis dones, ni mis capacidades, dependo de ti, Señor. Padre, no argumentaré lo que sé o lo que no sé, simplemente diré: aquí estoy, Señor, heme aquí.
No argumentaré, Señor, por qué se hacen así las cosas, para qué son y por qué son, sino diré, Señor, descansaré en tu presencia, confiaré en tu voluntad, estaré ahí, Señor, con una actitud de corazón de servicio. Señor, quita de mi vida todo argumento contrario a la voluntad de Cristo, porque aquí no estamos buscando hacer la voluntad contraria de Dios, aquí estamos buscando hacer la voluntad de Dios y servirle a ese Dios poderoso. No te estaremos pidiendo algo fuera de la voluntad de Dios. Siéntete privilegiado, siéntete bendecido, porque Dios te está tomando en cuenta para servirle y hacer su voluntad. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres. Cuando tu corazón delante de Él, Señor, confiado andaré, Jesús. En tus manos estaré, En tus manos tú siempre has sido estaré, fiel. tú siempre has sido fiel. Y es la fidelidad de Dios la que te sostiene en este día. Es la fidelidad de Dios que te hace levantarte cada mañana. Desecha de tu vida todo pensamiento de depresión, de tristeza, de desánimo. Y dice, Señor, hay esperanza en mi vida. Hay un nuevo día en el cual te puedo gozarme, puedo servir a mi Dios, puedo agradarle a Él. Voy a disfrutar la vida. Voy a disfrutar lo que Dios me ha dado, y lo que tengo delante de mi Dios es de bendición. Lo que tengo es por la gracia de Dios, y no ha sido tanto por mis esfuerzos, sino ha sido por la gracia y el amor y la buena voluntad de nuestro Dios. Agradezcale a Dios en esta hora, dígale gracias. No presentaré más argumentos, simplemente mi lenguaje será de gratitud. Hoy no presentaré raciocinios en cuanto a ponerle excusas o razones a Dios por no hacer o no llevar a cabo algunas cosas, sino pondré por delante el propósito de Dios. Y diré, Señor, me gozo porque puedo servirte, me gozo porque puedo amarte, me gozo porque tengo hijos, me gozo porque tengo una casa, me has permitido tener una familia, tengo un hogar, Señor, me gozo porque puedo estar una familia en Cristo en esta iglesia. Nos podemos gozar y poder tener el argumento de Dios de que hemos sido bendecidos, de que hemos sido prosperados y que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dígale, Señor, puedo gozarme, puedo gozarme. Señor, hoy desecho de mi vida en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que lleve yo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo es esto, pastor? Usted puede decirle al Señor, Señor, en mi vida todo pensamiento contrario a tu voluntad sea echado fuera en el nombre de Jesús. Señor, en mi vida y en mi pensamiento contrario a la voluntad de mi Dios sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Porque habrá momentos que en tus emociones estarán luchando con tus razones, y uno del otro se estarán dando la razón, aun cuando Dios te dice avanza, cuando Dios te dice progresa, cuando Dios te está llamando a caminar sobre las aguas, a creerle a Él. Pero tus sentimientos, tus emociones, pero también tus razonamientos y tu lógica te dicen, es que ¿cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo hacerlo si tengo esta lucha? Es ahí donde tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús y decir, Señor, en tu nombre avanzamos, en tu nombre, Señor, porque veremos confiados y habitaremos confiados en el centro de tu voluntad. Señor, queremos salir de la barca para caminar sobre esas aguas como lo hizo Pedro. Y en su emoción podía tener lucha, y en su pensamiento, pero él puso su mirada en ti. Y es ahí donde caminaremos en lo sobrenatural, Señor. Tú nos quieres llevar a caminar en creerte a ti. Y levantarás a aquel que se siente pequeño. Y levantarás en este lugar a aquel que se siente insuficiente. Porque has entendido que la gracia de Dios es suficiente para su vida. Señor, Dios levantará de aquí personas que se sienten incapaces, que se sienten con temores, porque saben que su dependencia es de Dios, que Dios es su socorro y su pronto auxilio en la tribulación. Dios estará levantando aquí personas no autosuficientes o capaces en dones y talentos, sino personas dispuestas. Y yo declaro en el nombre de Jesús, de acuerdo a su palabra, que Él pone su mirada en lo pequeño para hacerlo grande. Él pone su mirada en lo que no es vasto, lo que no es suficiente, para darle el abastecimiento y hacerlo suficiente, porque de Él proviene nuestra competencia, de Él provienen las fuerzas. Yo puedo ver y puedo creer lo que Dios estará haciendo en este lugar,
a causa de que Él ha puesto sus ojos en personas que no se sienten capaces. Y muchos se sorprenderán y dirán: ¿cómo es posible que ese hermano Dios lo pudo levantar? ¿Cómo es posible que pudo levantar a este niño, pudo levantar a este joven, o a este señor, o a esta señora? Porque a esa persona no se le veía la capacidad, pero Dios hizo algo poderoso en su vida y él le creyó al Señor. Y no argumentó con Dios, sino dispuso su vida. E irán delante de muchos a un lado, Señor, mis incapacidades. Moisés se sentía tartamudo y Dios no desechó a un tartamudo, sino Dios le puso la ayuda que él necesitaba. Porque Dios no ve tu capacidad y tu condición, Dios ve tu corazón. Dios no ve tus dones y talentos o tu elocuencia. Dios ve tu adoración en lo íntimo. Dios ve tu corazón en lo privado. Y Él estará levantando a esas personas y saldrán y relucirán, y Dios los pondrá en un escenario que no se imaginaban, pero con un corazón listo, con un corazón listo para darle toda la gloria al Señor, para darle toda la alabanza. Sus argumentos, dijo: está bien, Señor, me has convencido, está bien, Señor, me rindo a ti. Entonces Dios lo usó de una manera poderosa. Yo puedo ver a través de las Escrituras cómo Dios se ha movido en generaciones, en familias, en personas, y en cada circunstancia y en cada persona puedo ver el favor de Dios cuando una persona que dispuso su corazón. Porque no es de muchos la victoria en una guerra, es de pocos. Y Dios ve esos pocos en algunos en este lugar, y Dios estará prosperando esas vidas, y Dios estará levantándolos para su gloria. Así que no temas, sé esforzado y valiente, inclúyete en el propósito de Dios y sé esforzado para hacer cumplir su voluntad. Y no pongas tus argumentos. Dile: Señor, lo que tú quieras que yo haga, y el tiempo que quieras que espere, esperaré. El tiempo que me quieras preparar, me prepararé, Señor, para tu gloria. Si ese es tu deseo, levanta tus manos.